Buenos alumnos, el día de hoy vamos a ver un tema nuevo en razonamiento matemático, que es progresión aritmética y progresión geométrica. Antes de empezar con el tema en sí, tenemos que tener unos conocimientos anticipados, que en sí son lo que es una sucesión y que es una serie. Muchos se equivocan o piensan que es lo mismo. Una sucesión es una secuencia de números regidos por una regla. En este caso, por ejemplo, tengo 9, 11, 14 y 18. Quiere decir que de 9 a 11 voy a tener que sumarle 2. De 11 a 14 le voy a tener que sumar 3. De 14 a 18 le voy a tener que sumar 4. ¿Qué me doy cuenta? Que la secuencia de los números que les tengo que ir sumando va a ir de uno en uno. Entonces esta es la regla que sigue esta secuencia de números. Eso es lo que es una sucesión, una secuencia de números. Una serie es una sucesión de números, pero es la suma de esa sucesión. En este caso, por ejemplo, nos damos cuenta que de 3 a 5 va 2, de 5 a 7 también le sumo 2, de 7 a 9 también le voy a sumar 2. Entonces, esta serie es una secuencia de números de 2 en 2, 3, 5, 7 y 9. Pero ¿cuál es la diferencia con una sucesión? Que no solamente voy a hallar el número de repente que sigue, sino también voy a hallar la suma. 3 más 5 más 7 más 9 va a ser 24. Eso es la diferencia entre una sucesión y una serie. Toda serie es una sucesión, pero una sucesión no siempre es una serie de números. Pasamos a ver lo que es una progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Es una sucesión de números que va a estar regido por una regla aritmética o por una razón aritmética. ¿Cómo por una razón aritmética? Primero vemos, de 8 a 10 yo tengo que sumarle 2 para obtener el siguiente número. A 10 también le tengo que sumar 2 para obtener el siguiente número. Y a 14 también le tengo que sumar 2 para obtener el siguiente número. De esto, como me doy cuenta, estoy teniendo una progresión aritmética porque voy sumando de 2 en 2, voy sumando. Sumar o restar me va a indicar si es una progresión aritmética. A este número que yo le voy a ir interpolando cada término se le denomina razón aritmética. Vamos a ver unas propiedades de las razones trigonométricas. Vamos a ver 3 básicas para empezar. La primera es la propiedad de la razón. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo una sucesión de números que está en una progresión aritmética, si yo resto cualquiera de estos términos que sean sucesivos, los restos me va a dar la razón. Por ejemplo, en este caso, si yo resto el segundo término con el primero, me va a dar la razón. O si resto el tercer término con el segundo término, me va a dar la razón. O si hago el cuarto término con el tercer término, me da la razón. ¿Cómo vamos a ver esto? Por ejemplo, aquí tengo 9, 12, 15 y 18. Vamos a ver. Si yo quiero hallar la razón de frente, yo tendría que restar 2 términos consecutivos. Por ejemplo, 9 y 12. 12 menos 9 me tiene que dar la razón. 12 menos 9, en este caso, 3. Si yo agarro otros 2 números consecutivos, también me va a dar la razón. Por ejemplo, 15 y 18. Sería 18 menos 15 y esto me va a dar 3. También la razón es 3. ¿Cómo lo corroboro? Porque me doy cuenta que de 9 a 12 le tengo que sumar 3. De 12 a 15 también le tengo que sumar 3. Y de 15 a 18 también le tengo que sumar 3. Por lo tanto, esa es la primera propiedad de progresión aritmética. La segunda propiedad es el término enésimo o el término cualquiera, un término que me pida en general. También tiene que cumplir que tiene que estar en una progresión aritmética. ¿Y cuál es la fórmula? Para hallar el término enésimo es el término 1 o el primer término más n menos 1. N es el número de términos que me piden por la razón que me da. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos en este caso, tenemos 8, 14, 20 y 26. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la razón. Vemos aquí que va a ir de 6 en
en 6. Por lo tanto, la razón en este caso, 6. ¿Qué más necesito para hallar el término 10? Porque me están pidiendo hallar el término 10. Necesito el primer término. Entonces, el primer término simplemente es el primer término de esta sucesión, en este caso es 8. ¿Y cuánto es el número de términos? Si me piden el término 10, el número de términos va a ser 10. Por lo tanto, aplicando la fórmula, aquí el término 10 es el primer término, 8 más n menos 1, que sería n, 10 menos 1, por la razón que es 6. El término 10 en este caso sería 8 más 10 menos 1, 9 por 6. 9 por 6, 54 más 8, 62. Y ese es el término 10 de la progresión aritmética. Y en esto hemos usado el término inecio. Siguiendo con la propiedad de progresiones aritméticas, tenemos lo que es la suma de términos de una progresión aritmética. ¿Cómo lo vamos a hallar? Sumando el último término más el primer término sobre 2 multiplicados por el número de términos que tenga esa progresión aritmética. En este caso tenemos este ejemplo. Lo primero que vamos a hallar es ver la razón. Tenemos aquí que va a ir de 6 en 6 hasta llegar al término 92. Por lo tanto, adicionalmente aquí como datos podemos decir que la razón en esta progresión aritmética es 6. El término 1 o el primer término, lo conocemos, es 8 y el último término, que es este de aquí, va a ser 92. Lo que nos estaría faltando es hallar el número de términos de esa progresión aritmética. ¿Qué quiere decir? No sé cuántos términos hay aquí. Pueden haber 20, pueden haber 12, pueden haber 15. ¿De qué forma lo vamos a hallar? Paralelamente a esta propiedad tenemos la propiedad del número de términos, que es la que tenemos aquí. ¿Cómo hallamos el número de términos? Restamos el último término menos el primero, lo dividimos entre la razón y le sumamos 1. De esa manera vamos a hallar el número de términos, que en este caso es el último término es 92 menos el primer término 8 sobre la razón que es 6 más 1. Haciendo las operaciones, 92 menos 8, 84 entre 6 más 1, 84 entre 6, 14 más 1, 15. Por lo tanto tenemos como dato también para terminar nuestra propiedad que n es 15. Luego, aplicamos la fórmula para hallar la suma de términos de la progresión aritmética. La suma de términos de esa progresión va a ser el último término, 92, más el primer término, 8, sobre 2 por el número de términos. 92 más 8, en este caso va a ser 100, entre 2 por 15. 100 entre 2, 50. Y 50 por 15, 750. Entonces yo al sumar desde el número 8 hasta el 92 me tiene que dar 750. Esas son las propiedades principales de progresión aritmética. Pasamos acá a lo que es progresión geométrica. Progresión geométrica es muy parecido a la progresión aritmética. ¿Cuál es la diferencia? Que yo ya no voy a adicionar una razón, sino la voy a multiplicar. En este caso, por ejemplo, tenemos en esta sucesión de números, yo para llegar a 6 he multiplicado por 3, para llegar a 18 por 3, para llegar a 54 por 3, y así sucesivamente. Me doy cuenta que cada término que sigue de la sucesión lo voy a tener que multiplicar por 3. Aquí también va a haber una razón al cual le voy a denominar Q. Y esta va a ser mi razón geométrica. Tenemos ciertas propiedades también en la progresión geométrica. La primera es el cálculo de la razón, o cómo yo voy a calcular la razón sin necesidad de repente darme cuenta de manera aritmética. ¿Cómo voy a hacer? Voy a tener términos consecutivos en una progresión geométrica, al igual que en una progresión aritmética. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no voy a restar dos términos consecutivos, sino voy a dividirlos. En este caso, T1 y T2 son términos consecutivos. Yo al dividirlos
me tiene que dar la razón. Un ejemplo, aquí, si yo quiero hallar de frente la razón, ¿cuáles son los términos consecutivos? Tengo 2 y 6. Si yo lo divido, me va a dar la razón. ¿Cuánto es? En este caso la división es 3. Otro término consecutivo, de repente 54 y 18. Si yo lo divido, me tiene que dar también la razón. 54 entre 18 es 3. Por lo tanto, esa es la propiedad de la razón en una progresión geométrica. Vamos a ver el término enésimo en una progresión geométrica. Va a cambiar un poquito la fórmula. Va a ser el primer término, T1 significa primer término, por multiplicado por la razón elevado a la n-1, teniendo en cuenta que n es el número de términos. Vemos un ejemplo para hallar lo que es el término enésimo. Tenemos esta sucesión 4, 8, 16, 32. Lo primero que vamos a ver es cuál es la razón. Aquí voy a multiplicarlo por 2, acá por 2, acá por 2. Quiere decir que la razón de mi progresión geométrica va a ser 2. Como me piden hallar el término 8, yo infiero que el valor de n es 8. El primer término lo tengo, es conocido, simplemente es cuestión de ver mi progresión, va a ser 4. Y ya estoy listo para aplicar la fórmula. En este caso el término 8 va a ser el primer término multiplicado por la razón elevado a la n-1. ¿Cuál es el primer término? Lo tengo, es 4. Por la razón es 2 a la n-1. N es 8. 8 menos 1 me va a dar al costado 4 por 2 a la séptima. Operando 2 a la séptima es 128. Multiplicándolo por 4 me da 512. Quiere decir que el término 8 de esta progresión geométrica va a ser 512. Y la siguiente propiedad que vamos a ver es la suma de n términos de una progresión geométrica. ¿De qué manera voy a hallar la suma de una progresión geométrica? El primer término multiplicado por la razón elevado al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1, ¿no? Vamos a ver un ejemplo numérico. En este caso, lo primero que me dicen, me dan esta progresión y me piden hallar la suma de términos sabiendo que tiene 11 términos. Quiere decir que el problema de por sí me da n, que va a ser 11. Para aplicar tengo que tener el primer término. El primer término lo conozco, en este caso, 3. Y también necesito hallar la razón. La razón en este caso, Q, lo voy a ir hallando. Obviamente me doy cuenta que voy a tener que multiplicar por 2. Entonces, la razón va a ser 2. Me queda simplemente aplicar la fórmula, que sería el primer término, 3, por la razón, que es 2, al número de término, que es 11. 2 a la 11 menos 1, sobre la razón 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, así que no va a interferir en las operaciones que van a ir más adelante. 2 a la 11, si 2 a la 10 es 1024, 2 a la 11 va a ser 2048. 2048 menos 1, 2047. Por 3 me va a dar 6141. Y eso va a ser la suma de cada término hasta el 3072. Estas son las propiedades más importantes de una progresión geométrica. En este ejercicio nos piden hallar el 14avo múltiplo de 2 sin incluir el 0. ¿De qué manera vamos a utilizar lo que es progresión aritmética o progresión geométrica en este ejercicio? Veamos, primero veamos lo que son los múltiplos de 2. Como ustedes saben, para hallar los múltiplos de 2 es simplemente ir multiplicando 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. En este caso los múltiplos de 2 van a ser 0, 2, 4, 6, 8, 10 y así hasta el infinito. Como me pide, o como yo lo quiero plasmar esto en lo que es la progresión aritmética, voy a ponerlo como si fuera una progresión.
En este caso me dicen que no incluye el 0, por lo tanto no lo voy a incluir. Voy a tener 2, 4, 6 y 8. Y me doy cuenta que voy a tener que ir sumando de 2 en 2. Por lo tanto, esto voy a deducir que es una progresión aritmética, que tiene como razón 2. Si me piden hallar el 14avo múltiplo, quiere decir que me piden el término 14. Por lo tanto, voy a utilizar la fórmula, que es el primer término más el número de términos menos 1 por la razón. El término 1 lo tengo, que es 2, más n, que sería igual a 14, menos 1 por la razón, que en este caso es 2. Entonces continuamos, simplemente es cuestión de operar. Sería 2 más 14 menos 1, 13, por 2, 26. Por lo tanto, el término 14, en este caso, va a ser 28. O el múltiplo 14, el múltiplo de 2 va a ser 28. Y con eso se concluye el primer problema. Para el segundo problema, me piden calcular la suma de los términos de la progresión. Me doy cuenta que mi progresión no tiene un último término. Y me doy cuenta también que para pasar al siguiente número yo lo voy a tener que multiplicar por un medio. 5 por un medio me va a dar 5 medios. Igual, 5 medios por un medio me va a dar 5 cuartos, y así sucesivamente. Si yo tengo que multiplicar un número, quiere decir que esto es una progresión geométrica, que tiene como razón un medio. Por lo tanto, me piden hallar la suma de términos, pero como no tengo un último término, quiere decir que es una suma infinita. Por lo tanto, voy a aplicar la propiedad a la suma infinita de términos de una progresión geométrica, también se le conoce como suma lineal. En este caso, va a ser el primer término sobre 1 menos la razón. En este caso, el primer término que tengo por fórmula es 5 sobre 1 menos la razón, ya lo he hallado, que es un medio. Simplemente es cuestión de seguir operando. Sería 5 sobre 1 menos un medio, es un medio, y aplico medios extremos, porque 5 es 5 sobre 1. Por lo tanto, al aplicar medios extremos, 5 por 2, 10, entre 1 por 1, que es 1. Y de esta forma ya hallé lo que es la suma de términos en una progresión geométrica. Es una suma infinita, ¿no? De esta manera se terminan los ejercicios de aplicación para lo que es el tema de progresión aritmética y geométrica.